Buenas noches, soy Gerardo Viloria, quien le da la bienvenida a su programa En Voz Alta. Esta noche contamos en el estudio con el doctor Julio César Vega Olivares, él es doctor en economía, y con mi muy querido amigo, el ingeniero Rodolfo Camposeco Torres, quien me estará auxiliando y compartiendo la charla precisamente en torno a nuestro entrevistado, el doctor en economía Julio César Vega, para charlar sobre un tema que está sobre la mesa ya, que realmente es el tema del día, las elecciones del 2018. Mi queridísimo Julio, bienvenido a este programa, gracias por estar con nosotros. Gerardo, con el gusto de estar contigo, de siempre. Te agradezco que me hayas invitado a tu programa, que es un programa muy interesante, siempre lleno de temas de interés para toda la gente, particularmente en los temas políticos. Gracias, Julio. Julio, sin duda alguna, este tema de las elecciones del 2018 ya forma parte de la vivencia nacional, inclusive en muchos otros aspectos en el ámbito internacional. ¿Qué nos podrías decir sobre esta oportunidad en donde los mexicanos llevaremos a un nuevo presidente a los destinos del país? Bueno, hacer un pronóstico sobre la política es muy difícil porque no es una ciencia exacta. Y bueno, pues se espera, eso sí, que sea una elección en 2018 cerrada, una elección difícil, muy competida, una elección que pudiera terminar en los tribunales, una elección que pudiera tener otro tipo de connotaciones sociales. Yo espero que las elecciones se desenvuelvan en un clima de tranquilidad, de paz y legalidad, que es lo que requiere el país para salir adelante. Pero tú lo ves realmente así, es decir, una cosa es de lo que puedas tú desear y otra cosa es lo que realmente se pueda percibir como tal. Bueno, yo deseo eso, pero evidentemente las pasiones políticas se pueden desbordar. Ya han ocurrido problemas en el país en otras ocasiones, fraudes electorales, cuestiones que han dañado la imagen de México en el exterior, factores que han descompuesto a los sistemas democráticos nacionales. Y bueno, esperamos que en esta ocasión eso no ocurra. Ya ves, acaba de ocurrir en el Estado de México, que en este estado ha estado cuestionada las elecciones, las últimas. Y Coahuila también. Coahuila, exactamente. Bueno, el Estado de México porque se nota mucho. Es un estado muy poderoso en número de votantes para la cuestión política y también en producción industrial y en el PIB del país, que lo que aporta este estado es elevado. Entonces es un estado muy importante cuyas características pues son un indicador muy fuerte de lo que ocurre en todo el país. Incluso se decía que las elecciones del Estado de México eran en gran parte definitorias de las elecciones del 2018. ¿Y tú qué opinas sobre eso? No, yo opino lo mismo, porque pues aquí el número de votantes son 14 millones. Entonces es una votación bastante copiosa, que sumados los votos del Estado de México, pues suman los votos de varios estados del país. Sin duda. Entonces, por ejemplo, solamente 3 estados concentran el 60% de la votación, ¿no? Estado de México, Distrito Federal, Veracruz y Jalisco. Bueno, 4 Jalisco concentran un elevado número de votantes. Entonces, toda la acción, todo el interés de la política se centra en esos estados, en tratar de lograr el control por su partido. Por ejemplo, es importante que tener al gobernador de un partido en un estado poderoso, porque tienes control sobre ese estado. Es lo que se ha venido dando. Entonces, por eso el interés del PRI, del PAN y de Morena de ganar ese estado. Afortunadamente para el PRI, pues ganó el Estado de México, pero el PAN ganó el Estado de Veracruz y se empiezan a repartir. El PRD está el Morena y el PRD están fuertes en el Distrito Federal. Entonces hay una repartición, digamos, hasta que parece diseñada para la democracia en México. Sí. Parece está manipulada, no sé, de alguna manera algunas gentes piensan que todo esto no es producto de un accidente, sino que es algo que ya está
hecho de esa manera para satisfacer algunos apetitos políticos y que este país funcione de esa manera. ¿Tú qué opinas, Rodolfo? Esta elección parece indicar que va a ser de tres. Entonces, tres partidos políticos que su máximo sería el 30-30-30. Ahora, no sé cómo vaya a funcionar los independientes, ¿verdad? Ellos se unirán, todavía está por definirse, ¿no? En primer lugar, que alcancen los 800 y tantos mil, casi 900,000 firmas que requieren, ¿no? Sí, claro. Que está un poco complicadón, pero a lo mejor lo logran, ¿no? Parece misión imposible, ¿no? Sí, parece misión imposible, efectivamente, ¿no? Y una vez que eso suceda, pues ya veremos. Ahorita, no sé, o sea, las encuestas están cambiando. Claro. Depende del medio, ¿no? Sí. Todavía muchos partidos no tienen candidatos, con excepción de Morena, que ahí está Andrés Manuel. Recordemos que en las elecciones pasadas había un candidato que era Andrés Manuel López Obrador, que llevaba 20 puntos arriba antes de las elecciones. Así es. Y que sin embargo, bueno, fue cayendo hasta que finalmente pues perdió la elección. Eso sí. ¿No te parece a ti que este proceso electoral se identifica mucho con el México posrevolucionario de Obregón, Calles, de toda esta gran afluencia de intereses que deseaban competir por la presidencia de la República y que, bueno, se convirtió finalmente en un apetito del poder? Este proceso electoral tan amplio, tan complicado, porque será el proceso en donde habrá elecciones para varias entidades como gobernador, en otro contexto como senadores de la República, en otro contexto también diputados federales, diputados locales, ayuntamientos, en todo el país. Y que obviamente los intereses económicos, ideológicos, políticos son demasiado fuertes y que muchos de ellos responden a intereses extranjeros. Sí, y bueno, lo que tú señalabas, el país ha estado tratando de que las elecciones de gobernadores coincidan con las elecciones federales de presidente de la República. Incluso muchos estados cambiaron sus periodos electorales para que coincidieran. Es el estado de Veracruz, Puebla, ¿no? Veracruz, que modificaron incluso a 2 años su periodo para que el periodo coincidiera con el presidente municipal, el presidente de la República, perdón. Entonces, ¿por qué? Porque decían que se iban a ahorrar mucho dinero para no duplicar las elecciones, pero parece que está saliendo más caro, ¿no? Sí. Bueno, yo charlaba en ocasión pasada con un investigador y además proveniente de Chile, en donde se decía que el proceso electoral era muy caro y que la gente, los habitantes, los ciudadanos, rechazaban esta situación. ¿Tú qué opinas en ese entorno? Bueno, creo que las elecciones mexicanas son de las más caras que hay. Se gasta mucho dinero. Incluso en épocas que no hay elecciones, pues conservamos un aparato funcionando que está estático, pero que está costando muy caro. Entonces, en algunos lugares, por ejemplo, y luego los dineros se los entregan a los partidos. En otros países como Estados Unidos, los dineros se los entregan a los candidatos, ¿no? Directamente. Entonces, el candidato tiene el dinero. Aquí, por ejemplo, pasa mucho que los partidos reciben mucho dinero y no le dan a los candidatos dinero. Mucha gente tiene que poner, incluso consiguen candidatos que tengan dinero y dicen, bueno, a ver quién tiene dinero, para que ellos paguen su campaña, porque ellos pues se agandallan el dinero, se quedan con él, se lo gastan, no sé qué hacemos, pero finalmente incluso los partidos nacionales a veces no alimentan a sus filiales estatales, ¿no? Así es. Sino que ellos busquen cómo sostenerse. Entonces, es lo que pasa mucho, darle el dinero a los partidos políticos es un vicio de gasto. Entonces yo digo que debería ser que directamente el INE se los diera a los candidatos, ¿cuánto te toca? Y tu dinero, para que de esa manera estuviéramos seguros que se está recibiendo el dinero para hacer una elección, para hacer un trabajo electoral,
no para que se lo gasten en otras cosas los partidos políticos. Incluso en muchos partidos la corrupción es muy fuerte, en algunos partidos, sobre todo los chicos, el dinero lo utilizan para otras cosas, compran casas, compran coches, compran cosas alejadas de la elección. Incluso tú has visto cómo esos partidos de repente sus dirigentes gozan de grandes riquezas, ¿no? ¿Qué te parece sobre este tema? Seguimos charlando después de una breve pausa. ¿Cómo no? ¿Qué tal, amigos? Pues resulta que poca madre en Toluca. Lo que platicábamos fuera del aire. Estamos de vuelta en su programa En Voz Alta, charlando con el doctor Julio César Vega Olivares sobre la elección 2018. Este tema que, como decía yo al inicio del programa, está sobre la mesa ya, que es un tema que a todos los mexicanos nos concierne, porque es una elección en donde afectará de alguna manera a todos los municipios del país. Es decir, habrá elecciones en todos los municipios del país, o en casi todos los municipios del país. Habrá diputados locales, diputados federales, senadores de la República y presidente de la República. Entonces, sobre esto también se ha hablado de coaliciones. ¿Cómo visualizas las coaliciones, Julio César? Bueno, tú ves que muchos partidos por sí solos no pueden competir en una elección de este tipo. Por ejemplo, el caso del PRI es un partido poderoso, con grandes recursos. No solamente los que le asigna el INE, sino aquellos que recibe de los gobiernos. Evidentemente, estos gobiernos les dan dinero a su partido, como ocurre con PAN y con el PRD y con todos. Pero la coalición es una forma de aumentar, pues, el grado de participación política. Y yo veo, por ejemplo, que al PAN le ha dado buenos resultados con el PRD, ha ganado en muchos lugares, que no hubiera ganado si no se hubiera coaligado con ese partido. Entonces yo creo que las uniones, estas coaliciones son importantes también, aunque criticaban algo que parece que hay razón de considerarlo, ¿no? Por ejemplo, el asunto de la ideología de los partidos. Es decir, que el mingue y la mezclilla, pues cuesta trabajo que se mezclen. Pero, por ejemplo, la ideología de izquierda con la ideología de derecha del PAN y la izquierda del PRD, sin embargo, el Código Electoral no contempla eso. El Código permite las coaliciones, no establece ideologías, ni proyectos, ni programas, sino que hagan un programa nada más conjunto. Entonces, lo que pasa es que esta forma de juntarse, pues es una forma de sumarse a un proyecto que pudiera ser más rentable en la política y que pudiera dar mejor resultado. Yo entiendo que el PAN solo es muy difícil que gane, pero con el PRD esto se facilita. Claro, ahorita empiezan los problemas en el caso de la presidencial, porque pues todos quieren ser candidatos. Ahí tienes a Miguel Ángel Mancera, sí, que dice que si no le hacen caso a lo que él dice, que se haga una elección democrática, porque además quiere que se haga una elección abierta, que participen hasta los candidatos independientes, o sea, Margarita Zavala. Sí, ¿no? Sí. Entonces va con dedicatoria, entonces todo eso mueve a la risa. Se juntaron en Polanco, ¿no? Sí. Para una junta de plática normal. ¿Tú crees? Y además, fíjate, se juntan en un lugar público, sí, en un comedero político,
en un lugar donde es, digamos, de asiduidad política. Ahí el Balmoral es un café para los políticos. Tú vas y encuentras ahí gobernadores, senadores, diputados. Entonces, si tú vas a hacer una reunión que quieres que sea privada a ese lugar, pues es para que todos se enteren. Así es. Además quiere Mancera que les pongan el detector de mentiras a todos los candidatos. Ah, Bueno, no, ni sí, él sí, lo va a sí. pasar. Empezando porque él no lo va a pasar. Entonces, todo eso es una forma de estar torpedeando el asunto. ¿Por qué? Porque él quiere obtener resultados para sí mismo. Y ya sabemos que él quiere ser fiscal general de la nación, entonces está presionando con eso, pero pues él es difícil que logre la candidatura presidencial, se sabe de antemano. Sí. Ahí Ricardo Anaya seguramente va a ser el que se va a imponer, digo, sin que sea yo adivino, pero seguramente él quiere y lo va a lograr. Ya se quitó su principal opositora, que era Margarita Zavala. Ahorita Moreno Valle, pues sí, también ha estado presionando con eso, porque él piensa que si se hace la elección por elección así popular para elegir al candidato, que entonces él tiene más posibilidades de ganar. Pero yo creo que no tiene muchas. Yo creo que Ricardo Anaya podría ganar de todas maneras. Entonces seguramente Ricardo Anaya será el candidato, a menos que el PRD de plano, ¿no? Pero ya contestó Ricardo Anaya, dijo Ricardo Anaya que le contestó a Miguel Ángel Mancera. Le dijo que, bueno, que las reglas se iban a poner, que el que no estuviera de acuerdo con las reglas con el que se va a elegir el candidato, pues que se podía ir al rancho de López Obrador. Bueno, no lo dijo así, pero más o menos. Entonces, ¿qué sucede? Que ya el pleito está empezando, porque en diciembre pues ya tiene que haber una definición acerca de los precandidatos, cuando menos, y en febrero ya debe de haber candidato a la presidencia. Entonces, todo esto se está ya desbordando. Ya viste el asunto de Videgaray con Meade, ¿no? Que llegó y dijo que gracias al liderazgo de Meade, México se había mantenido. No creo que le haya caído bien al presidente de la República. Y al presidente de la República ya contestó, dijo que no se hagan bolas. Bueno, no lo dijo así, pero que no se hagan bolas, que así no se hacen las cosas, que con halagos y con aplausos, exactamente, con aplausos, que así no se logra una candidatura. Entonces, bueno, pues hay que ver qué pasa. Pero en el PRI hay muchos y al mismo tiempo pocos con posibilidades de lograr la candidatura, ¿no? Y eso ¿consideras que la caballera, como dijera Fidel Velázquez, está flaca? Figueroa, creo, ¿no? No, Fidel Velázquez. Fidel Velázquez. Sí. Bueno, la caballera está flaca, sí. Bueno, pues la caballera siempre ha estado flaca, pero hay unos caballos que corren más que otros. Y en este caso, por ejemplo, pues ya sabemos quiénes son las personas que están al frente de la opinión política, ¿no? Que son contados, pero que Meade en este momento parece ser que encabeza esa lista y probablemente pueda lograrlo, ¿no? Sobre todo que no solamente es que el presidente de la República esté de acuerdo, desafortunadamente, sino que hay otras fuerzas en el país que también aportan, que también opinan, que también son influyentes. Y que empiezan a golpear al presidente cuando el presidente no los atiende. Claro. Es el caso ahorita, por ejemplo, del caso Atenco, ¿no? Y que están presionando con eso en la Corte Interamericana para presionar al presidente. En fin, las presiones de los intereses son muy fuertes, de los empresarios, de la llamada nomenclatura, ¿no? Y ahorita ya se apareció otra vez don Carlos Fernández de Gortari, ¿no? Sí, así es. Para presentar un libro sobre el Tratado de Libre Comercio. Pero pues ya está otra vez en el candelero. ¿Qué opinas al respecto, mi querido Rodolfo? Bueno, esto cada día se vuelve mucho más interesante conforme nos vamos acercando a las preposadas, que es el 14 de diciembre, a la fecha que comentaba recientemente Julio César. No sé, yo creo que en la medida que nos acerquemos que lleguemos a esa fecha, que ya los partidos tengan su candidato o su precandidato, en ese momento se puede tomar una mejor decisión. Claro. Hoy en día pues son especulaciones. Eminentemente especulaciones, ¿no? Sí. Pero sin duda habrá tres tipos de coalición, ¿no? Que será PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Sí, claro. En la otra sería PRI y Partido Verde, o quizá, o bien el partido Alianza, tal vez, sí. Y el otro sería de López Obrador, Morena, con el PT. Pero hagamos una pausa y sigamos después charlando de la misma. Bien, compadre. ¿Sí?
Estamos precisamente charlando en su programa En Voz Alta con el doctor Julio César Vega, y antes de ir a esta pausa le habíamos referido sobre las posibles integraciones de coalición en cuanto a los diversos partidos. ¿Qué tan serio ves el que las encuestas dan por exitoso a López Obrador? Pues mira, lo que pasa es que el país está ávido de un cambio, de un dirigente, de un líder, y el único que en este momento satisface las necesidades de este pueblo es Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, tú ves las reformas estructurales que solamente sirven para vender al petróleo a los extranjeros. Tú ves que la economía no marcha bien, que hay un endeudamiento brutal, que el manejo de la deuda, 600 mil millones de pesos, nada más para el pago y manejo de la deuda, que se endeudan brutalmente cada año, que la deuda pública total anda por los 10 billones de pesos. Entonces todo eso, pues, desestimula a la gente a votar por el partido en el poder. Tú ves que, por ejemplo, uno de los artífices de todo este desbarajuste, pues ha sido el Banco de México, en este caso el doctor Carstens, pero también Mid, que le ha estado agarrando la pata al asunto. Entonces, todo este asunto de desalineamiento económico, de elevar las tasas de interés por encima de la capacidad del país, de obtener créditos para sostenernos, porque no tenemos una economía autosostenida. Nosotros vivimos del préstamo, año con año. Ahorita, por ejemplo, el Estado de México está pidiendo un préstamo para el asunto de compensar a los del terremoto de septiembre. Entonces, ni siquiera tenemos dinero para eso, para eventualidades. Pues todo eso que ha venido pasando en el país y que impacta a la opinión pública, pues ya la gente tiene mucha información, está en las redes sociales, está el internet, muchas cosas que hace que la gente ya note y se dé cuenta cómo están las cosas. Entonces todo eso pues incentiva a un cambio, y parece que el único cambio que puede ser positivo para el país, con todo respeto para los que opinan lo contrario, es Andrés Manuel López Obrador. Entonces la gente pues piensa votar por él. Hasta este momento. Sí. ¿Y tú qué opinas? ¿Tú que lo conoces? Sin comentario, sí. No, es un líder que llega mucho a las bases, porque él está presente ahí, o sea, todo el tiempo, ¿cuánto? 18 años en campaña, prácticamente, o sea, ¿no? Sí. En busca de la presidencia. Sí, sin duda, pero ¿no consideran ustedes que es un hombre, no un político, sino simplemente un hombre que utiliza mucho la artimaña, es decir, nunca ha dicho realmente de dónde proviene su sueldo, ahora sus 3 hijos forman parte de Morena como dirigentes, no hay realmente, él lucha y dice que se debe hacer un proceso democrático, y en su partido él es el que dicta la norma, habla de situaciones que la ley no permite, pero él busca en estas artimañas lograr que ya se defina alguna candidatura como Clara Sheinbaum para el Distrito Federal, y bueno, busca estos contextos de encubrimiento para lograr sus propósitos que definitivamente no coinciden precisamente con lo que él expresa. Pero mira, perdón, en el asunto de los juniors, pues estamos llenos de juniors en el PRI, y no quiero decir nombres porque algunos son amigos míos, pero está llenísimo de juniors en todos lados. Entonces, y está bien, mira, los hijos uno no puede prohibirles que se dediquen a la política, porque si ellos no son plurinominales y se ganan el puesto en una elección, pues se lo ganaron, aunque sea tu hijo, aunque sea... Y sobre todo que el hijo trata de reproducir pues a su padre, ¿no? En él mismo, o sea, trata de imitarlo, trata de ser como él. Y ahí tienes tú, por ejemplo, las 3 generaciones de políticos del Mazo aquí, ¿no? Que bueno, pues se la ganaron, ¿no? Están ahí, están en el candelero, están trabajando, y bueno, pues es legítimo. Entonces yo digo que en el caso de los hijos de López Obrador, pues es legítimo. Lo que pasa es que, mira, ahorita están atacando a López Obrador con todo. Le inventan y le mueven y todo. Pero yo digo, bueno, hay que elegir al menos malo.
Hay unos que ya está probado que son malos, ¿no? Ya han estado dirigiendo el rumbo del país. El PAN tuvo su oportunidad de dirigir el país y reprobó terriblemente, ¿no? El PRI pues se le quitó precisamente por eso, porque había llevado al país al caos con el neoliberalismo y con todo. Incluso el partido del PRI, que es un partido revolucionario, pues ahora es revolucionario neoliberal, ¿no? Entonces, porque lo metió en sus estatutos. Muchas cosas que han ido cambiando y se han ido ajustando han hecho que, bueno, que sea normal el ajuste, porque bueno, hay que cambiar al ritmo de los tiempos. Pero hay cosas que sí no pueden cambiar, que es la protección del pueblo de México. Pero la manera de proteger al pueblo de México no es darles una beca del Progresa, no es darles dinero, es darles empleo. La redistribución del ingreso es mediante el empleo. Y es lo que bueno, ¿por qué no generan empleo? ¿Por qué no usan el Pemex para eso? En lugar de usarlo para conseguir préstamos. Pemex solamente sirve para conseguir préstamos. Cada año se endeuda con cientos de millones, con miles de millones de pesos para cubrir los impuestos que el gobierno le cobra. Entonces, ese régimen fiscal de Pemex es depredador. Por eso no rinde, por eso no evoluciona, por eso no avanza. Pero Pemex debería ser una empresa rentabilísima a nivel mundial, debería distribuir la riqueza a través del empleo, impulsar una política energética que cumpliera con para lo que fue formada, para satisfacer las necesidades y la demanda interna de petrolíferos. Pero no somos ni siquiera autosuficientes en eso. Importamos miles de barriles diarios, 400,000 barriles diarios, es demasiado. ¿Por qué? Porque ¿De gasolina? De gasolina, sí. Porque nosotros ni siquiera tenemos carga de crudo para nuestras refinerías. Vendemos el crudo en lugar de meterlo a refinerías nacionales. Pues todo eso genera una fuerte dependencia extranjera, que es lo que criticamos, que nosotros no somos ni siquiera autosuficientes para producir los alimentos que necesita el país. Entonces, ¿por qué? Porque es un esquema de un tipo proextranjerizante, que nosotros rechazamos. Y el único que se ve que se preocupa por México, pues es Andrés Manuel López Obrador. Digo, desafortunadamente. Lo que yo le criticaría a Andrés Manuel es la falta de transparencia. Número uno, cuando estuvo como jefe de gobierno, Claudia Sheinbaum. Exacto, ella encriptó el costo total de los primeros pisos o los pisos estos. Los segundos. Los segundos. Sí. Bueno, es que está contando la planta baja, ¿no? Aquí decimos primer piso, ¿no? O sea, bueno, sí. Al año 2020, o sea, ¿cuál transparencia, hermano? No la hay. ¿De qué vive? Nunca ha demostrado. Tanto tú como Gerardo, yo, cualquiera de nosotros, tenemos que presentar declaración anual, si no a la Secretaría de Hacienda, o a lo mejor lo están tolerando, lo están... No entiendo qué está sucediendo, ¿eh? Pero mira, todo debe estar bien, porque si tuviera algo chueco, ya se lo hubieran publicado. Tú la Seguridad Nacional, que todo lo que investigan, todos los que checan, que de repente aparece una grabación de alguien que jamás se imaginó que lo estuvieran grabando y que aparece, pues es que te están grabando todo, están revisando todo. Entonces, si él tuviera algo chueco, ya se lo hubieran publicado. Bueno, es que si tú no manejas tarjeta de crédito, si tú no manejas cuentas bancarias, ¿cómo te van a seguir? Oye, pero además, sus colaboradores, sus principales colaboradores, los famosos señores de las ligas, es decir, sí, todo lo que... Pero mira, lo que se perdió cuando él protesta en Reforma, Sierra, bajo una situación de fuerza, de imposición, de poder, Sierra, Reforma. ¿Cómo? ¿Dónde está la democracia en ese contexto? ¿No? Pero no podemos culpar a López Obrador de lo que hacen sus colaboradores. No, pero sí. Cada quien es responsable de sus actos. No, porque entonces diríamos, como han se han estado robando el erario público, Duarte y compañía, los gobernadores, entonces el responsable es el presidente, ¿no? Él no es el responsable es el que cometió el delito, en este caso, Duarte. Pero tú bien sabes, Julio César, que la opinión pública es manipulada en muchos casos por los medios y dicen de todo es el culpable el presidente, papá presidente, ¿no? Ya debemos madurar también nosotros, ¿no? Como ciudadanos y asignar la responsabilidad que corresponda. El caso de los 43 fue en un municipio perredista y ahora resulta ser que el presidente tiene la responsabilidad. Espérame, ahí faltó ahí hubo problema de comunicación política. Ajá. Y no se aclaró en su momento,
Pero si alguien llega, es que, como en Tabasco, o sea, dicen, tomé prestado el camión. No, tú lo secuestraste, canijo. Te lo llevaste y te equivocaste porque te manipularon y ahí tenían la droga, la que llevaban a Estados Unidos. Pero mira, el problema es de que, es como dicen ahí, el problema es que el ejército fue el que llegó y el ejército es federal. O sea, las fuerzas federales no están bajo control del gobernador. Aunque sea perredista el Estado, las fuerzas federales son las que han estado balaceando a la gente, ¿no? Que han estado atacando a la población, con razón o sin razón, pero así es como ha sucedido. Entonces tú no puedes culpar ¿Cómo impones el Estado de Derecho? ¿Cómo puedes culpar? Usando la fuerza pública, el uso legítimo de la fuerza pública, que se han medido, etcétera, pues no, ahí ha habido un error en mi punto de vista. Es que se han excedido mucho, ¿no? Sobre todo en su comentario el tema de... Bueno, pues este tema me gusta para que pudiéramos charlarlo en otra mesa en voz alta, ¿les parece? Con mucho gusto. Correcto. Julio César, te agradezco mucho el que hayas estado esta noche con nosotros. Sin duda se quedaron muchísimas cosas que pudiéramos continuar y que este programa de media hora no nos alcanza, pero estaremos molestándote para que sigas charlando con nosotros en voz alta. Muchas gracias, Gerardo, por invitarme. Y a ti, mi querísimo Rodolfo, mil gracias una vez más por acompañarme en la conducción de este programa. Una honrosa distinción, sí. Gracias, soy Gerardo Viloria, quien les agradece de verdad el haber estado con nosotros en este su programa en voz alta. Que tengan la mejor de las noches.